con la boca, con el cuerpo, como sea, ¿verdad? Entonces, quédate quieto. Hace algún tiempo, en un lugar donde yo trabajé, una de las personas con las que me reunía periódicamente tenía un cuadro en la pared, lo tenía pegado en la pared, y era un cuadro de madera bien bonito. Yo nunca me había fijado qué decía hasta que una vez me le quedé viendo y tenía unas palabras en inglés que pues se traducen como: estad quietos y conoced que soy Dios. Estad quietos y conoced que soy Dios. Era un cuadro así de madera y las letras estaban talladas en la madera, y pues a mí me pareció bastante bonito desde que lo vi. Él me comentó que era un regalo que le había hecho alguien de Estados Unidos, de la misma empresa, ¿verdad? Pero esa es una frase que forma parte del Salmo 46, del versículo 10 del Salmo 46. Dice: estad quietos y conoced que soy Dios. Y es una frase bien bonita, pero más que un cuadro bonito, yo de repente me puse a reflexionar acerca de esas palabras. O sea, me parecieron bastante interesantes, pero me fui a investigar, vi qué salmo era, y vi que tenía relación también con un pasaje de la Biblia. Recordé este es uno de los pasajes más increíbles de la Biblia. Es una de las historias más maravillosas que podemos encontrar en la palabra de Dios, y de repente no es tan común. Lo hemos escuchado, pero tal vez no es tan común, pero es una de las historias más fascinantes de la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Y quiero que hoy la compartamos. Está en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y quisiera que viéramos esta historia que está en la Biblia, que a mí siempre me ha fascinado. Siempre que la estudio encuentro algo nuevo, y pues Dios siempre nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Capítulo 20 del segundo libro de Crónicas dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, cualquier parecido es pura coincidencia, hermano, nos presentamos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Mire qué interesante. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo,
y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellas salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra tan poderosa, hermano? Es uno de los pasajes. Fíjese que yo no quise omitir ningún versículo, porque bueno, ahorita ya leímos todo lo del mes, ¿verdad?, de la Biblia, pero porque es una historia fascinante, y leerla así, sentirla en carne propia, es algo que nos llena de emoción, nos llena de fe, el ver cómo Dios puede obrar en la vida de sus hijos. Y quisiera que sacáramos algunas lecciones de este maravilloso pasaje. Hay muchas, pero hoy quisiera que viéramos al menos 5 de esas lecciones. En primer lugar, las batallas, o la primera lección que podemos sacar de este pasaje, es que las batallas vienen a nuestra vida aun cuando hacemos las cosas bien. Siempre habrá batallas en su vida, aun cuando usted se esté esforzando por hacer las cosas bien. El versículo 1 y 2 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y ahí habla de que el rey tuvo temor. Si usted lee antes los capítulos anteriores, desde el capítulo 17, está hablando de lo bueno que era Josafat. Josafat era el rey de Israel en ese tiempo, y él hizo cosas buenísimas. Uno quisiera que Josafat viniera a ser presidente de El Salvador. Todo lo que hizo fue, dice la Biblia, que en primer lugar buscó a Dios. ¿Se imagina que nuestros gobernantes buscaran a Dios? Que siguió el ejemplo de su padre, que también había buscado a Dios. Dice que puso funcionarios en todas las ciudades para que enseñaran la ley a su pueblo. Es decir, este rey se interesó en que el pueblo conociera la ley, en que conocieran al Señor, y puso oficiales por todas las ciudades para que enseñaran la ley a su pueblo. Nombró jueces en las ciudades para que juzgaran con el temor de Dios. Les dijo: ustedes van a juzgar, pero juzguen con el temor de Dios, no con lo que ustedes piensen, sino con el temor del Señor. Tanto hizo este rey que agradó al Señor, que dice la Biblia que vino temor de parte de Dios a los pueblos vecinos. Y dice que hasta los filisteos, que habían sido los enemigos durante siglos, durante años de los israelitas, hasta ellos venían y les entregaban oro y plata. Los árabes, con los que aún sigue enojado Israel, ¿verdad?, o peleado Israel, venían los árabes y les entregaban camellos, les entregaban animales. O sea, tuvo paz con los de alrededor, porque le tenían temor al Señor, porque sabían que ese rey estaba con el Señor, y los demás no se le acercaban porque él estaba con el Señor. Entonces
Todo eso hizo Josafat. Tampoco era perfecto, porque de repente hizo un par de cosas ahí que no debió, pero era un buen rey. Y uno podría decir, ¿por qué siendo un buen rey le pasa esto un día de tantos? ¿Por qué intentando hacer las cosas que agradan al Señor le pasan cosas malas? ¿Por qué a nosotros, intentando ser buenos hijos de Dios, nos pasan cosas malas? Un día estamos bien y al siguiente día nos diagnostican una enfermedad difícil. Un día estamos bien y al siguiente día nos dicen que nuestros hijos están en problemas. ¿O por qué el Hijo de Dios tiene que enfrentar cosas difíciles aun cuando intenta ser fiel, aun cuando permanece fiel? Una cosa es ser un carnal incircunciso, hijo de Dalila, primo de Judas, porque muchas veces nosotros nos buscamos los problemas, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos buscamos problemas con las cosas que hacemos o decimos o pensamos. Nosotros nos buscamos pleitos, nos buscamos deudas, nos buscamos un montón de cosas. Amén. Y a veces cuando estamos en la dificultad o en la angustia y clamamos al Señor, decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué? Y pues yo me imagino a Dios diciendo, o digamos que de repente estamos ahí diciendo, Señor, ¿por qué me salió tan alto el colesterol en este examen? Y yo me imagino a Dios diciendo, pero si yo no te dije que te metieras esa hamburguesa 4 quesos con tocino, pan frito, todo frito. Y a veces nosotros nos metemos en esos problemas. Pero si yo no te mandé a que hicieras eso. Pero si, y nosotros de repente le reclamamos al Señor, le decimos, ¿por qué estoy pasando eso? Y a veces nosotros mismos hemos sido los causantes de esa situación difícil. Pero y aquel que sirve, aquel que está constante en el Señor, aquel que trata de cuidar su salud, aquel que se está portando bien o al menos lo intenta con todas sus fuerzas, y aquel que trata de cuidar lo que el Señor le ha dado, que cuida a su familia, ¿por qué tiene que enfrentar situaciones difíciles? ¿Por qué tiene que enfrentar batallas? Y el versículo 10 de la historia que leímos dice algo que se nos puede escapar a la vista, pero que probablemente resume el por qué muchas veces, tratando o siendo fieles nosotros, enfrentamos situaciones difíciles. El versículo 10 dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Esos son los que se han rebelado contra nosotros. Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida, iban pasando por estos lugares y ellos iban ya con todo, como decimos en buen salvadoreño, a darles en la nuca, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, a ellos no los toquen, les dijo. Sigan de paso, a ellos no los toquen. Probablemente la razón por la que Dios no lo permitió fue precisamente para que se pudiera escribir esta historia. Probablemente la razón por la que Dios no permitió que en ese momento destruyeran a esos pueblos fue para que un día Él se pudiera glorificar a través del ataque de esos pueblos. Dios es un Dios planificador y Él tiene todo así bien medidito, ¿verdad? Y probablemente cuando Él sabía que un día, miles de años después, Él podía glorificarse a través de esos pueblos y les dice, no los destruyan, no los destruyan. Ellos no dijeron nada ni por qué no los vamos a destruir o tal vez se preguntaron, pero obedecieron al Señor. Pero probablemente en los planes del Señor estaba diciendo, no los destruyan porque más adelante yo me voy a glorificar. ¿Se recuerdan aquel ciego que Jesús sana, que le dicen, ¿será que pecaron sus padres o pecó él? Y el Señor le dice, ni sus padres ni él. Esta ceguera es para que la gloria de Dios sea manifestada. Es decir, Dios permite cosas en nuestra vida para que su gloria sea manifestada. Dios muchas veces permite situaciones difíciles para que su gloria sea manifestada,
para ir formando nuestro carácter, para demostrar que Él es Dios sobre todas las cosas, para demostrarnos de que Él puede hacer más allá de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Si hubieran destruido a estos pueblos cuando venían de Egipto, probablemente esta historia no se hubiera escrito. Pero el Señor muchas veces permite cosas en nuestra vida, cosas que por el momento parecen negativas, pero que después uno ve el fruto de todas esas cosas, cómo van forjando nuestro carácter, cómo van haciendo que Dios se manifieste en nuestra vida, cómo podemos dar nosotros testimonio después de lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho cosas maravillosas en la vida de muchos de aquí. Yo sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en todos nosotros. Y si nos pusiéramos a testificar aquí, pues no alcanzaríamos, ¿verdad?, a pasar en toda la noche o en toda la semana. Llegaríamos a Semana Santa y todavía aquí, ¿verdad? Pero muchas de esas cosas Dios las permitió para poder manifestarse a través de esas situaciones. Y Dios permite muchas cosas para poder manifestar su gloria. Ahora, Dios no permite estas cosas porque sea un Dios cruel y mezquino que se alegra del sufrimiento de sus hijos. No es que Dios diga, hoy sí me lo acabé, hoy sí lo destrocé, sino para demostrarle precisamente a sus hijos que Él es Dios fuerte y poderoso, para que sus hijos puedan conocer quién es Él de verdad. En Job capítulo 5, versículo 18, Job capítulo 5, versículo 18 dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Es decir, Él es el que provoca, pero también Él es el que da la salida. Él es el que hace que las cosas difíciles vengan a tu vida, pero Él también te hace provisión para que puedas salir adelante. Él es el que hiere, pero Él es también el que sana. Tal vez cuando la aflicción llegue, cuando tus enemigos se junten a tu alrededor, veamos los enemigos como una enfermedad, una tentación, un pecado. La falta de perdón muchas veces es un enemigo, el rencor. Una persona puede ser enemigo nuestro. Y cuando esas cosas lleguen, aun cuando uno haya sido fiel, recuerde que Dios está con usted. Recuerde que Dios está con usted. Si usted se ha mantenido fiel, Dios está con usted. Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. Él es un padre amoroso. Él no es como los papás terrenales, ¿verdad?, que muchas veces abandonaron a sus hijos, que muchas veces le dieron la espalda a su familia. Él no es así. Él es un Dios bueno. Él es un padre amoroso. Él es el padre de aquellos que se acogen a su sombra. Las batallas van a venir, pero lo importante no es que vengan, sino que estemos seguros de que Dios está con nosotros. Si viene una tormenta, por muy difícil que sea, pero si usted está seguro de que Dios está con usted, hay que venga lo que venga. Cuando los discípulos van en la barca y ven una tormenta y dicen: Señor, ¿no te importa que nos morimos? ¿Acaso no ves la tormenta? Y no se ponen a pensar que el que va ahí dormido en su barca es el que diseñó esa tormenta, el que la pensó. Él es el dueño del viento, del mar, de las olas, y que con un solo levantar la mano y decirle: tormenta, tranquila, le obedece, porque Él es el dueño. Él es el dueño. ¿Qué situación estaremos enfrentando? Dios es el dueño de todo. No hay nada tan grande como Él. No hay nada que sea más grande como Él. Y ese es el primer punto. En primer lugar, debemos recordar que las batallas vienen a nuestra vida aun cuando hacemos las cosas bien. Siempre van a haber dificultades y es lo que va formando nuestro carácter. Si toda la vida fuera color de rosa, fuéramos no hubiéramos formado carácter. Decía la predicación del pastor Coco la otra vez, ninguna tormenta
Ya se me olvidó. Es decir, las tormentas fuertes son las que hacen a los marineros fuertes. Las tormentas difíciles son las que hacen o las que forjan el carácter en nosotros. Y por eso muchas veces vienen las tormentas a nuestra vida. El segundo punto es: recordemos quiénes somos. Recordemos quiénes somos. En el versículo 3 dice: entonces él tuvo temor. Él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Recordemos quiénes somos. Según el capítulo 17 aquí del segundo libro de Crónicas, Josafat tenía un ejército que superaba el 1,000,000 de hombres. Eran más de 1,100 hombres, del 1,000,000, 100,000 hombres. Es decir, era un ejército exageradamente grande. Era un ejército bastante fuerte. Pero aún así, él reconoce que sus fuerzas no vienen de su ejército. Sus fuerzas no vienen de su milicia o de su fuerza militar, sino que viene del Señor. Y dice, se humilló, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Aún teniendo 1,000,000 de hombres a su disposición, él reconoce que solo no va a poder enfrentar a sus enemigos. Solos no podemos enfrentar a nuestros enemigos, hermano. Muchas veces, al sentir que algo hemos alcanzado en el camino del Señor, nos descuidamos, nos acomodamos y comenzamos a confiar en lo que tenemos más que en Dios. Empezamos a confiar en que tengo talento, en que tengo un ministerio de años. No, hermano, yo tengo 25 años de ser evangélico. Yo tengo, y a veces lo decimos como diciendo, a mí nada me va a mover, a mí nadie me va a mover. Pero esos 25 años se pueden ir a la basura en 15 segundos de una mala decisión. Es decir, nosotros estamos expuestos todos los días a fallarle a nuestro Dios, a echar a la basura tantos años de buena reputación. Hay un caso bien sonado que fue el de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart tenía un ministerio fuerte, que de hecho todavía tiene repercusión su ministerio hasta la fecha. Y él por un descuido, por pensar muchas veces de que tenemos la vaca atada, ¿verdad? De que no se nos va a escapar, por un descuido, por no acordarnos de que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, podemos perder todo lo que tenemos en un instante. No podemos depender de lo que tenemos o de lo que hayamos alcanzado. Necesitamos depender en todo momento de Dios. En todo momento, en cualquier decisión, en cualquier cosa que hagamos, necesitamos depender de Dios. Este rey reconoce que su fuerza no está en ese numeroso ejército. Si nos imagináramos un ejército de 1,000,000 de hombres, o sea, es como un hormiguero, ¿verdad? Un montón de gente. Pero el rey reconoce que su fuerza no está en eso. Él pudo haber dicho, bueno, les vamos a hacer frente si gente tenemos. Incluso puedo ver si les mando un correo a los otros reyes que me pueden ayudar. Nos vamos a escribir por WhatsApp y vamos a enfrentarlos con todo. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey? Se arrodilló, se humilló y consultó a Jehová. Se humilló y consultó al Señor. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a cosas difíciles? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Se ha puesto a revisar usted qué es lo primero que hace cuando enfrenta alguna situación difícil? Por lo general, muchas veces no es Dios nuestra primera opción. Por lo general es la última, ya cuando no hayamos que hacer, ¿verdad? Pero de Josafat aprendemos, y de esta historia aprendemos, que poner en primer lugar al Señor y depender totalmente de Él es lo que nos va a traer la victoria. Depender totalmente de Él. Mire, uno cuando enfrenta una enfermedad, a pesar de que debe
rebuscarse, como dice uno, ¿verdad?, con la medicina de aquí de esta tierra. Uno debe confiar plenamente en que Dios es el dueño de todo. Es decir, Dios es Señor de la enfermedad. ¿Hay un cáncer más grande que Dios? No. Pueden haber enfermedades dificilísimas, pero ninguna es más grande que nuestro Dios. Y Él es rey sobre esa enfermedad. Con un chasquido de dedos Él puede quitarla. Él lo puede hacer. Entonces recordemos que en todo momento necesitamos depender de nuestro Dios. Necesitamos depender de nuestro Dios. Y eso es lo que nos va a dar la victoria. Ahora, decíamos que el primer punto era que aunque estemos haciendo las cosas bien, pues van a venir las tormentas. En segundo lugar, recordemos quiénes somos. Tengamos presente en todo momento que dependemos totalmente de Dios. También en un chasquido de dedos nuestra vida puede terminar. La vida es tan corta, hermanos. La vida es tan corta y somos tan frágiles los seres humanos, que dice la Biblia que somos como la hierba del campo, ¿verdad? Que hoy es y pues ya mañana ya no está. Y así somos los seres humanos. Entonces recordemos en todo momento de que Él es de quien debemos depender siempre. Luego, en tercer lugar, recordemos quién es Dios. Recordemos quién es Dios. En el versículo 5 dice: entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Acaso no eres tú el dueño de estos que vienen sobre nosotros? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia, a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Es decir, Josafat está recordando quién es Dios. Está recordando quién es Dios. La oración de Josafat, él se pone delante de todo el pueblo y empieza a orar. Empieza a orar y a declarar quién es Dios. Es una oración que llena el espíritu, que llena el alma, que le dice a uno: Dios ya hizo esto, Dios prometió esto, y Él lo puede hacer ahora también con nosotros. Eso es lo que está diciendo Josafat. La oración de Josafat está centrada en Dios y en sus promesas para con su pueblo. La oración de Josafat está totalmente centrada en Dios y en las promesas que le hizo a su pueblo. Es decir, la oración de Josafat no está centrada en la necesidad en ese momento. Si se dan cuenta, bueno, muchas de nuestras oraciones están determinadas por nuestras necesidades y por nuestros anhelos, más que en Dios. ¿Se ha puesto a revisar sus oraciones, hermano? ¿Cómo son sus oraciones? ¿Se ha puesto a revisar que si de repente hay mucho yo, o hay mucho para mí, o hay mucho me? Ayúdame, respondeme, bendecime. ¿Se ha puesto a pensar o a revisar si sus oraciones están centradas en usted y no en Dios? La Biblia nos da luz de cómo debe ser la oración. Y Josafat se pone a decirle al Señor, o se pone a recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Será que hemos estado orando mal hasta este día? No centramos nuestras oraciones en Dios, sino en nosotros. Si bien es cierto, Josafat en este momento enfrenta temor, enfrenta angustia, que le vengan a decir que lo van a matar a uno, pues me imagino que ha de ser una situación bien difícil. Que tenga una amenaza de muerte, pues no es nada sencillo, ¿verdad? Que le digan: mira, mañana te llegamos a matar, es bien complicado. Pero su oración no está enfocada en la angustia que él tiene. Su oración está enfocada en recordar quién es Dios, en decir: Señor, tú ya has hecho esto antes. Tú ya has hecho esto antes. Tú prometiste a tu pueblo esto. Tú le dijiste a tu pueblo que los ibas a sacar adelante si estaban delante de ti.
Y ahí se centra Josafat. Él recuerda la promesa que Salomón profetizó ahí unos versículos, unos capítulos antes, en el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 24. Salomón, cuando está dedicando el templo, a manera casi de profecía, hace esta declaración y dice el versículo 24: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Eso es lo que está recordando Josafat. Él dice: yo recuerdo que Salomón dijo esto aquí en este mismo lugar, cuando hizo la dedicación de este templo al Señor. Él dijo: el Señor nos va a oír, el Señor nos va a oír. Si nosotros nos humillamos, el Señor nos va a oír. Dios sabe de qué tienes necesidad, hermano. Dios sabe, Él conoce tu necesidad. Él conoce tu angustia. Él sabe la raíz o la causa de tu angustia. Pero Él no está esperando que le hables de tu necesidad simplemente. Él espera que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que Él es grande, que Él es digno, que Él es mayor que todas las cosas, que Él es rey sobre todas las cosas, y que por un momento recordemos las promesas que Él nos ha hecho como pueblo suyo. Él nos ha hecho muchas promesas como pueblo suyo. Josafat junto con todo el pueblo reconocen que Dios es el único que puede salvarlos, y le dicen: nos humillamos delante de ti. Probablemente hemos hecho cosas indebidas, a pesar de que hemos hecho cosas buenas, pero quizás hicimos cosas indebidas. David le dice al Señor: Señor, perdóname hasta de los pecados de los cuales no soy consciente. Perdóname, Señor. A veces hacemos o dejamos de hacer cosas y ni nos damos cuenta de que hemos pecado. Y David le dice: Señor, perdóname hasta por esos pecados. Y Josafat y todo el pueblo se unen para decirle al Señor: Señor, tú eres el único que puede salvarnos. Tú eres el único que puede hacer algo en esta situación. En el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, perdón, el versículo 12: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Se imagina que el Salvador se pusiera de pie delante del Señor con sus mujeres, con sus hijos, con sus niños, y todos humillados delante de Dios. ¿Creen que Dios no hiciera algo en este país? Si ya lo ha hecho antes. Pero ¿por qué Dios muchas veces no actúa? Muchas veces es porque su pueblo es duro de corazón, porque su pueblo no se humilla, porque su pueblo es indiferente a la necesidad de allá afuera, porque su iglesia es indiferente a la necesidad aún del hermano que está a la par. Y muchas veces Dios no actúa porque dice: necesito que se humillen. Ese es el primer paso, que reconozcan que Dios es el único que nos puede ayudar. Necesitamos unirnos, y qué bueno fuera que este domingo que vengamos a las 8 de la mañana pudiéramos tener un buen tiempo de oración delante de Dios por nuestro país, por la situación que se está viviendo, que es tan complicada. Tal vez algunos tenemos nuestra propia lucha, ¿verdad? Algunos tal vez tenemos nuestro propio nuestra propia guerra personal. Pero qué bueno fuera que nos uniéramos por la guerra que están viviendo allá afuera todas las personas de este país. Si lo podemos hacer, pues qué bueno. Entonces el tercer punto es: recordemos quién es Dios. Recordemos quién es Dios y que Él ya lo ha hecho. Recordemos sus promesas. En cuarto lugar, el cuarto punto o la cuarta lección que aprendemos de este pasaje es: la guerra no es suya. La guerra no
es suya. En el versículo 14 dice, y estaba ahí, bueno, en el versículo, y dice sobre el cual, estaba ahí Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Y por qué se va a afligir uno por lo que no es de uno? ¿Por qué se va a preocupar por lo que no es suyo? Miren, uno se preocupa cuando uno tiene una deuda que pagar, o una enfermedad que enfrentar, o una batalla que luchar, cualquier cosa. Uno se preocupa. Pero uno no se preocupa tanto cuando es alguien más, ¿verdad? Es decir, cuando le viene a uno, uno se preocupa. Cuando le viene al vecino, pues medio, ¿verdad? Más o menos nos preocupamos. Y no quiero que me malinterprete, ¿verdad? Uno sufre con nuestros familiares, con nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad, pero hasta que nos llega a nosotros, ahí nos afligimos de verdad. Pero si no es nuestra la batalla, si no es nuestra la guerra, usted no puede preocuparse por las batallas de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para preocuparnos por las batallas de Dios? Si de Él es el universo y todo lo que existe, déjelo actuar, hombre. Deje actuar al Señor. Dice un salmo, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Otra versión dice, y Él actuará. Si es de Él la batalla, es de Él la guerra. Nosotros lo que nos toca es arrodillarnos y decirle al Señor, Señor, es tuya la batalla. Es decir, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Por qué se va a meter, hermano? Más lo que le puede caer una suesquirla, ¿verdad? ¿Por qué nos vamos a meter? Si es Dios el que está peleando por nosotros, estad quietos. Y dice el versículo 17, dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Paraos, párense, están quietos. No sé cuántos de ustedes jugaron congelado. ¿Alguien jugó congelado alguna vez? Congel. Que le decía a uno congelado y se quedaba ahí como si hubiera quedado, ¿verdad? Si uno se movía, le picaba la nariz, perdía. Tenía piojos, ahí quedaba. Entonces, el punto es estar quietos, no moverse, no mueva ni un pelo, no se mueva, estar quietos. ¿Qué es estar quieto, hermano? Estar quieto es no intentar hacer algo por mis propias fuerzas. Estar quieto es no intentar yo tratar de ser el héroe, sino que venir delante de Dios. Le pidió consejo al Señor. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hacemos? Si esto es tuyo, o sea, ¿qué hacemos? Esta iglesia es tuya, Señor, ¿qué hacemos? Esta familia que tengo es tuya, Señor, ¿qué hacemos? Está pasando por dificultades mi familia, pero es tuya, Señor. Mis hijos no son míos, son tuyos, ¿qué hacemos? Consulte al Señor. Y dice ahí el versículo, estad quietos, estad quietos. Es Él quien pelea por sus hijos, hermano. Ahora, de lo que debe estar seguro usted es que usted es hijo. Porque si usted no es hijo, ya se lo llevó el río. De lo que tenemos que estar seguros es de que somos hijos. No como el sorullo, ¿verdad? No sé si han escuchado esa canción. Bueno, ahí se los dejo a su imaginación. Entonces, debemos de estar seguros de que somos hijos de Él. Si usted es su hijo y cree en Él, ¿por qué se va a preocupar, hombre? Si Él es Dios fuerte y poderoso. Tenemos que estar seguros primero de que somos hijos. Y de ahí dejar que Él lleve nuestras cargas. Y le aseguro que aunque usted solito se haya metido en algún problema, si usted es un hijo de Dios y usted se humilla delante de Él, Él va a tener misericordia de usted.
Aunque solitos nos hayamos metido, ¿verdad? Aunque solitos pusimos la cabeza ahí para que nos dejara caer el hacha, solitos. Aunque nosotros nos hayamos metido, Dios va a tener misericordia, porque un padre que su hijo se acerca arrepentido de lo que ha hecho, ¿cómo no va a tener misericordia? Un padre que ama a sus hijos, ¿cómo no va a tener misericordia? Y cuánto más Dios, que es el Padre de padres, que es el Padre por excelencia. Necesitamos comprender de que tenemos que quedarnos quietos. Quédate quieto, quédate quieto. Necesitamos tener esa seguridad de que Dios va a obrar. Ahora, en quinto lugar, y este es el último punto que vamos a ver, pero quisiera enfocarme un poco en este punto. En quinto lugar, adórele y alábele en medio de la dificultad. Adórele y alábele en medio de la dificultad. En el versículo 18 dice que: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué fue lo que activó el obrar de Dios en esta situación? La alabanza. La alabanza. Dice el versículo 22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová actuó, el Señor actuó. La alabanza es tan poderosa, hermanos, y esta es la clave de todo el mensaje. Tal vez puede olvidarse de todo lo que vimos anteriormente, pero le voy a pedir que por favor no se olvide de esto. La alabanza es fundamental. ¿Sabe cuándo es más efectiva la alabanza? Cuando cantamos creyendo lo que estamos cantando, cuando cantamos con fe, cuando cantamos sabiendo que Dios va a hacer. Una declaración de alabanza sin fe es algo vacío. Una declaración de alabanza sin fe, solo por cantar, eso no tiene ningún efecto. Pero cuando creemos que Dios puede obrar, ¿cuántas veces hemos entonado cantos vacíos? Qué preocupante puede ser de que llevemos tal vez años entonando cantos vacíos, cantos que no tienen ningún efecto en el mundo espiritual. Tal vez se le oyen bonito, pero no causan ningún cambio en la vida, no causan ninguna acción de Dios en nuestra vida. Necesitamos comprender que la alabanza es lo que detona el actuar de Dios en nosotros. Una verdadera alabanza debe llevar implícita la fe, debe llevar metida la fe, que lo que estoy cantando yo lo estoy creyendo de todo corazón. Cuando yo alabo al Señor de todo corazón en medio de la enfermedad, yo estoy diciéndole: Dios, vos sos dueño de la enfermedad. ¿Por qué me voy a preocupar de eso? Yo me voy a preocupar en alabarte. ¿Por qué me voy a preocupar de la situación difícil que estoy pasando? Yo me voy a preocupar de alabar a mi Dios, porque Él hizo los cielos y la tierra, porque Él es digno de que yo le alabe. Él es digno. Él es digno. Yo le estoy diciendo al Señor con mi actitud: Dios es más grande que la enfermedad. Dios es más fuerte que mi situación. Yo le estoy diciendo a la enfermedad: vos no podés, mi Dios sí puede. Y por eso yo le alabo. Y por eso yo le canto. Cuando nosotros alabamos, lo que hacemos es presumir a nuestro Dios.
Estoy presumiendo a mi Dios por encima de lo difícil que pueda ser la vida. Cuando yo le digo al Señor: Señor, tú eres grande y poderoso, tú eres rey sobre todo, Señor, tú eres bendito por los siglos de los siglos. Yo estoy diciendo: la enfermedad, ¿qué es la enfermedad delante de mi Dios? Yo le estoy diciendo al Señor: Señor, yo te alabo porque tú eres digno. Y eso es lo que detona el actuar de Dios. Eso es lo que detona el actuar de Dios en nuestra vida. Si está alegre, hermano, alabe al Señor. Si tiene dificultades, alabe al Señor. El Salmo 100, busquemos el Salmo 100 para ir cerrando. Salmos capítulo 100. Este es un salmo bien corto, pero tan poderoso. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hermano, por Dios, no cante como si le estuvieran pidiendo dinero. No alabe al Señor como si lo estuviera haciendo por obligación. Dice aquí: venid ante su presencia con regocijo, servid a Jehová con alegría. ¿Hace cuánto el servir al Señor se le hizo una carga y ya no lo disfruta? Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, por lo tanto Él tiene cuidado de usted. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo entramos por esas puertas, hermano? ¿Cómo entramos por esas puertas? Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La alabanza genuina detona el actuar de Dios. La alabanza genuina detona el actuar de Dios. Puede ser que el actuar no sea el que usted esperaba. Puede ser que Él actúe en una forma diferente a la que usted esperaba, pero Dios va a actuar. Yo me pongo a pensar en el caso de Margarita. Lo que nosotros esperábamos y deseábamos es que el Señor le prolongase la vida un tiempo más por su enfermedad que estaba pasando, pero Él actuó de una forma diferente. Él actuó de una forma diferente y qué bueno que Margarita supo reconocer eso, que ella supo alabar al Señor aún en medio de la enfermedad tremenda que la consumió en su cuerpo terriblemente, pero ella aún así alabó al Señor. Y el Señor obró, tal vez no en la forma que todos esperábamos, pero ella ahora ya está disfrutando de la presencia eterna de Dios. Y la alabanza es la que detona el accionar de Dios. ¿Cuánto alabamos a nuestro Dios o cómo lo hacemos? Solo puede alabarle aquel que le ha conocido espiritualmente. Y a Dios solo se le puede conocer por medio de Jesucristo, por medio de aceptar el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Esa es una experiencia espiritual, no es algo intelectual o emocional, sino que es espiritual. ¿Siente usted que ha perdido algo, hermano? ¿Siente que la vida le ha robado algo? Una vez alguien se acercó a pedir consejería donde un ministro, donde un pastor. Le dijo: pastor, lo he perdido todo. Y el pastor se le quedó viendo y le dijo: ¿en serio? Le dijo: no me diga que perdió su fe, le dijo. No, la fe no la he perdido, le dijo. No me diga que perdió su esperanza, hermano. No, la esperanza es lo último que se pierde. No me diga que perdió su salvación, le dijo. No, ¿cómo va a creerle? Entonces usted no ha perdido nada. Usted no ha perdido nada. Eso es lo más grande que tenemos del Señor y por eso debemos alabarle. Matthew Henry escribió: seamos agradecidos
por cualquier pérdida que haya impedido la pérdida de nuestra alma inmortal. Alabemos al Señor que nos buscó y no nos dejó perecer en nuestros pecados. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Yo quisiera que entonáramos ese canto que dice: exaltado estás. Y que le dijéramos al Señor que Él es Dios sobre todas las cosas.